Comenzamos entonces la unidad 9, que se denomina operaciones de fin de ejercicio y cuentas anuales. Esta será la última unidad que veamos y vais a ver que es bastante facilita porque se basa en conceptos que nosotros ya conocemos, porque nos vamos a centrar en todas aquellas operaciones que tenemos que hacer al 31 de diciembre para cerrar nuestra contabilidad, cerrar nuestro libro diario, cerrar nuestro libro mayor y hacer nuestras cuentas anuales. Y diréis, pues eso ya lo hemos visto. Pues como os digo, efectivamente hemos visto gran parte de esto. Por tanto, ahora lo único que vamos a hacer es matizar algunas cositas. Matizar algunas cositas de tal forma que entre los asientos que nosotros hacemos normalmente hasta 31 de diciembre vamos a ver alguno nuevo que nos falta, pero vamos a repasar los que ya sabremos y eso lo vamos a hacer en el apartado operaciones fin de ejercicio. Y luego vamos a referirnos a las cuentas anuales, es decir, a cómo hacer aquellos estados financieros que nos permiten conocer cuál es la situación de la empresa al 31 de diciembre. Y recordar que realmente para esto nosotros llevamos la contabilidad, es decir, nosotros cada día actualizamos nuestro libro diario con el objetivo de que cuando llegue el ejercicio económico, o el fin del ejercicio económico, mejor dicho, podamos sacar un resumen de cómo están las cosas, de cuál es esa situación. Por tanto, tendremos que elaborar en base a esa documentación lo que se llaman las cuentas anuales, que nosotros ya conocemos, hemos hablado más veces de ella y ya hemos hecho algo, porque nosotros sabemos hacer ya balances que forman parte de las cuentas anuales. Vale, entonces, ¿qué vamos a añadir en este tema que no conozcamos? Bueno, pues lo que vamos a añadir es lo que nos dice la normativa, es decir, lo que nos dice el Plan General Contable sobre cómo elaborar estas cuentas anuales. Es decir, nosotros hemos hecho hasta ahora el balance, bueno, pues con lo que sabíamos, pero no hemos hecho referencia nunca al apartado 3 del Plan General Contable, que si recordáis se llaman pues precisamente cuentas anuales. Y ya nos dice los matices que tenemos que tener en cuenta, es decir, esas cositas que hasta ahora hemos estado pasando por alto, nos hacía falta saber, pero que ahora sí que tenemos que saber hacer. Y además aprenderemos a hacer un nuevo estado financiero nuevo, que será la cuenta de pérdidas y ganancias, que hasta ahora nunca la hemos hecho, ¿de acuerdo? Y una vez que sepamos eso, es decir, una vez que sepamos ya hacer todo lo que tenemos que hacer en el libro diario y en el libro mayor, sepamos sacar las cuentas anuales y en qué consisten, vamos a estudiar un apartado que tiene que ver con el resultado del ejercicio y que en él explicaremos qué hacemos con los beneficios que obtiene la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros aquí, en las operaciones del fin de ejercicio, calculamos la cuenta 129 o el saldo de la cuenta 129 que nos dice si ha habido beneficios o ha habido pérdidas. Pues bien, si ha habido beneficios, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en la empresa? ¿Los repartimos entre los socios? ¿Qué hacemos? Bueno, pues eso es lo que nos va a decir este último apartado. ¿Por qué? Porque es algo que está regulado. También la normativa mercantil nos dice qué tenemos que hacer con ese resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Pues bien, por tanto, estas dos primeras partes del tema están como más relacionadas y esta la dejamos para el final y la vemos como cosa independiente, ¿vale? De hecho, mirad, los dos primeros apartados del tema, como digo, el apartado 1 y el apartado 2, tienen que ver, ¿por qué? Bueno, pues que las operaciones de fin de ejercicio van a hacer referencia a todos aquellos ajustes o asientos que nosotros tenemos que hacer al 31 de diciembre para que nuestro libro diario y nuestro libro mayor esté perfectamente completo, ¿vale? Es decir, sabemos que no nos sirve con contabilizar sin más las operaciones que nos dice el enunciado. Siempre, desde que hacemos el ciclo contable, tenemos que hacer los ajustes del 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Vale, pues lo hacemos, ¿por qué? Porque para poder elaborar las cuentas anuales, es decir, para poder sacar un balance que realmente tenga sentido, necesitamos previamente haber hecho estas operaciones de fin de ejercicio. Si sacamos los balances antes de haberlas hecho, no estaremos contando toda la información. Por tanto, las cuentas anuales no reflejarán la imagen fiel. Por eso vamos a estudiar en primer lugar el conjunto de operaciones que tenemos que hacer para luego ya pasar a elaborar las cuentas anuales. Así que nos centramos hoy en este primer apartado de operaciones de fin de ejercicio. Y como digo, estas operaciones de fin de ejercicio no son nada novedoso para nosotros. ¿Por qué? Porque lo llevamos haciendo desde que empezamos a hacer los ciclos contables. Nosotros cuando hacemos un ejercicio y nos piden hacer el ciclo contable, sabemos los pasos que tenemos que seguir. Empezamos nuestro libro diario con el exento de apertura, contabilizamos todo lo que nos diga el enunciado y al final del ejercicio tenemos que hacer una serie de operaciones y tenemos que estar pendientes de ellas, ¿vale? Os he dicho también siempre desde el principio que estas son operaciones que cuando llevamos la contabilidad, como lo estamos haciendo ahora, es decir, cuando hay un enunciado que nos dice lo que tenemos que hacer, no se nos van a olvidar. ¿Por qué? Porque nos van a dar el valor de las existencias, el valor de la amortización y vamos a saber que lo tenemos que hacer. Pero cuando estemos llevando una contabilidad real, esto no nos va a aparecer documentado.
Es decir, vamos a tener documentación que nos va a permitir hacer nuestros asientos de compras, de ventas, de pago de nóminas. Para todo eso va a haber un documento que nos va a recordar que lo tenemos que hacer. Pero para las operaciones de cierre, de precierre del ejercicio, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Nadie nos va a avisar ni va a haber un documento que nos diga te toca hacer esto, te toca contabilizar esto. Por eso es importante que lo repasemos y que recapitulemos todo aquello que debemos hacer. Bueno, pues ¿cuáles son esas operaciones de precierre? Esas operaciones de precierre, es decir, antes de poder calcular el resultado y el asiento de cierre, tenemos que hacer, como ya sabemos, en primer lugar, la regularización de existencias, es decir, ver cuáles son las existencias iniciales y las existencias finales. Las iniciales nos las dará el balance de situación y el asiento de apertura inicial y sabemos que las tendremos que dar de baja. Y las finales nos las dará en este caso el enunciado, ¿vale? Bueno, pues en función de eso ya sabemos que el asiento es muy facilito, simplemente tendremos que dar de baja las existencias iniciales y de alta las existencias finales, utilizando como contrapartida en ambos asientos la cuenta 610 de variación de mercaderías. Por tanto, hasta aquí ningún problema porque ya lo sabemos hacer. Por otra parte, desde que estudiamos la unidad 8, sabemos también que al 31 de diciembre tenemos que hacer todos los años la amortización de aquellos elementos del activo que no estén ya amortizados, ¿vale? Es decir, en función de la vida útil, desde que compramos cada uno de los inmovilizados materiales, a lo largo de esa vida útil tendremos que hacer su amortización. Bien, pues sabemos que eso lo tenemos que hacer al 31 de diciembre, utilizando la cuota de amortización según el porcentaje o la vida útil que nos hayan dado y haciendo un asiento en el que las cuentas que utilizamos son la 681 como gasto y la 281 como amortización acumulada. El asiento siempre es el mismo y solo cambiará el valor, el importe. Bueno, nosotros lo llamamos amortización, pero sabéis que eso lo hablábamos en el tema pasado. La amortización se refiere a registrar la pérdida de valor irreversible que tienen los elementos del inmovilizado, ¿vale? Porque eso es la amortización, reflejar cómo han perdido valor esos elementos por el paso del tiempo, por su utilización y que esa pérdida ya no se puede recuperar. Por tanto, los ejercicios que hagamos a partir de ahora vais a ver que os dicen o la amortización es de no sé cuánto o la pérdida de valor irreversible de los elementos de inmovilizado es de tanto. Es decir, en ambos casos nos están hablando de la cuota de amortización que tenemos que dotar. Bien, y por último, hay una última cosa que tenemos que hacer antes de calcular el resultado y el asiento de cierre, que es reclasificar los plazos de los elementos patrimoniales. Y esto es lo que se aparece como novedoso, como algo que no hemos hecho hasta ahora en nuestras operaciones de precierre dentro del ciclo contable. No hemos hecho nada de esto, pero sí que os lo he comentado muchas veces, ¿vale? Os he comentado que en contabilidad es muy importante diferenciar siempre lo que es el largo plazo de lo que es el corto plazo. ¿Vale? ¿Por qué? Lo veremos mejor con los pasivos que con los activos. Cuando nosotros tenemos una deuda, imaginemos que hacemos una deuda y es a pagar a 3 años. Bueno, pues en el momento que yo la contabilizo, utilizaré seguramente la cuenta 170 deudas a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar dentro de 3 años. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a medida que pasa el tiempo, ese plazo se va acortando, de tal forma que cuando yo lo pido, como quedan 3 años, efectivamente es una deuda a largo plazo. Cuando pasa un año, me quedan 2 años para pagarla, seguirá siendo a largo plazo. Pero cuando ya han pasado 2 años y ya solo me queda un año para pagar la deuda, esa deuda ya no la tengo a largo plazo. Yo sé que necesito disponer de dinero en el plazo de 12 meses, ¿de acuerdo? Por tanto, no tendría ningún sentido que en el balance siguiera apareciendo como una deuda a largo plazo. Habrá que hacer algo, un asiento que nos diga, mira, esto ya no es una deuda a largo plazo y ahora se ha convertido en el corto plazo. Por tanto, estos asientos de reclasificación van a consistir en eso, en dar de baja la cuenta de deuda a largo plazo y dar de alta una cuenta de deuda a corto plazo. Como digo, es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque la empresa se organizará de forma diferente sabiendo que tiene que pagar un importe, por ejemplo, de 3.000 euros dentro de 4 años a que lo tenga que pagar dentro de 4 meses, ¿vale? No es lo mismo. Por tanto, de ahí la importancia que el balance refleje perfectamente bien si lo que debo es a corto o a largo plazo. Y lo mismo al revés, ¿vale? Es decir, se reclasifican no solo lo que nosotros debemos, sino también lo que nos deben, los derechos de cobro a largo o corto plazo, ¿vale? Aquí cuando hablamos de derecho de cobro no hablamos de clientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los clientes en principio siempre van a ser a corto plazo. Salvo excepciones, siempre van a ser a corto plazo. Vale, esto, mejor forma de verlo es con un ejemplo. Así que cuando acabe este vídeo de teoría, haremos un ejemplo en el que explicaremos de forma detallada cómo hacer estos asientos de reclasificación de plazo. Pero nos quedamos con la idea, ¿de acuerdo? Es decir, que a medida que pase el tiempo, todo lo que
de repente tengo que pagar en el próximo año, tendrá que aparecer como corto plazo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos todas estas operaciones de precierre, vamos ya a calcular el resultado y esto lo sabemos hacer. Ya sabemos que aquí lo que tenemos que hacer es liquidar gastos por un lado, liquidar ingresos por otro, es decir, hacer aparecer la cuenta 129 utilizando las cuentas del grupo 6 y las cuentas del grupo 7. Y recordamos que cuando regularizamos gastos, realmente lo que hacemos es regularizar todas las cuentas del grupo 6 y del grupo 7 con saldo deudor, de tal forma que las llevamos al haber con cargo a la cuenta 129 de resultados, y cuando regularizamos los ingresos lo que hacemos es poner en el lado del debe todas las cuentas del grupo 7 y del grupo 6 con el saldo acreedor y en el haber la cuenta de pérdidas y ganancias, la 129. Como digo, esto es algo que nosotros ya sabemos hacer más que de sobra. Y por último, el asiento de cierre, que sabemos también que consiste en llevar al debe todos los activos, los pasivos y netos que tenga la empresa en ese momento y al haber todos los activos, salvo las cuentas que excepcionalmente sabemos que pueden funcionar al revés, como por ejemplo la de pérdidas y ganancias, que podrá estar en un sitio o en otro en función de su resultado. ¿De acuerdo? Y todo esto es lo que tendremos que hacer, como digo, ya sabíamos hacer, excepto este apartado de aquí. Dos matices al respecto. Mirad, nosotros hasta ahora cuando llegamos al final del ejercicio hacemos también la liquidación de IVA, ¿de acuerdo? Y es verdad que la hacemos, pero entonces ¿por qué no está aquí? Bueno, pues no está aquí porque realmente eso no es una operación de precierre, eso es una operación que nosotros hacemos para liquidar nuestros impuestos, ¿vale? Pero que nada tiene que ver con la contabilidad, como siempre os he dicho, tiene que ver con la fiscalidad. Por tanto, no es algo que yo necesite para cerrar, sino simplemente para un apunte más. Es un apunte más como puede ser una compra, como puede ser cualquier tipo de operación, ¿vale? Que simplemente cuenta que ha llegado el momento de liquidar el IVA, ¿vale? Es decir, que operaciones de precierre simplemente son estas, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Y por otra parte, recordamos también que todas estas operaciones, tanto los asientos de regularización como el resultado y el cierre, se hacen en el diario y por tanto afectan automáticamente al libro mayor. Así que por favor no os olvidéis nunca de traspasar todos estos valores al libro mayor, entre otras cosas porque en estos asientos aparecen nuevas cuentas y si no las tenemos en cuenta pensando que como ya estamos al final no hacen falta, nos va a salir siempre descuadrado tanto el asiento de cierre como el resultado como el balance de situación. Así que todo lo que hagamos aquí se debe registrar en el libro mayor, ¿vale? Siempre, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la parte teórica. Como digo, vamos a ver un ejercicio práctico que yo creo que se va a ver mucho mejor en qué consiste todo esto.